Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el primer semestre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales, fueron realizados 1.934 millones de pagos con tarjetas de débito y de crédito en comercios tradicionales y electrónicos. Algunos de esas compras no fueron autorizadas por el titular de las tarjetas. Es decir, ¿qué pasa cuando te roban tus tarjetas y hacen compras o retiros de efectivo sin tu consentimiento? Hoy analizaremos el caso de una periodista que fue asaltada mientras realizaba su trabajo y les vamos a decir cómo recuperó el dinero robado de sus tarjetas. Soy Verónica González. Comenzamos. Francisco Garrido Calderón, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Muy amables por el espacio. Licenciado, pues cuéntanos de este caso. Una periodista está realizando su trabajo de campo, digamos, y es asaltada. ¿Qué fue lo que pasó? Nárranos un poco los hechos. Sí, la periodista Paula Mónaco Felipe estaba cubriendo el paso de la caravana migrante a finales de 2018 por Tijuana, Baja California, cuando a ella y varios periodistas más les practicaron el secuestro express. A la periodista Paula Mónaco Felipe le robaron 2 tarjetas bancarias, una de crédito y una de débito, y bajo amenazas de muerte, porque las personas que le secuestraron iban armadas, bajo amenaza de muerte le pidieron los NIPs, los números confidenciales. Entonces, pues se vio obligada a entregarle las tarjetas, a darle los NIP, y mientras la tenían privada de su libertad, vaciaron las tarjetas, realizaron compras con voucher en la modalidad de firma electrónica y realizaron retiros en cajero automático. O sea, hicieron 2 tipos de transacciones. Además de ir al cajero y retirar en efectivo, también, digamos, en línea hicieron algunas compras. Hicieron compras con la tarjeta físicamente, con voucher de firma electrónica. Okay. Se presentaron En los centros comerciales. Exacto, así fue. Y mencionas que el asalto fue con violencia, ¿y a ella la tuvieron algún tiempo retenida? Claro que sí, le practicaron el secuestro express, la tuvieron privada de su libertad por varias horas mientras hacían todas las operaciones. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Ella, cuando la liberan, va a presentar la denuncia o qué es lo que sucede? Exacto, en cuanto la liberan, ella hace el reporte telefónico a Bancomer para explicarles lo que había sucedido y para que no siguieran haciendo más operaciones, que evidentemente con eso... Para que bloquearan la tarjeta, ¿no? Exacto, para que bloquearan la tarjeta, lo que hizo el banco. E inmediatamente que también fue puesta en libertad, se fue al Ministerio Público a levantar acta de hechos, acudió a Oficina de Derechos Humanos allá en Baja California. Así es de que hizo lo que tenía que hacer ella para acreditar los hechos que le habían sucedido. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad ante esta denuncia? ¿Se sigue, digamos, esta persecución de un delito como secuestro express y robo, y además la parte, digamos, financiera en el tema del dinero, o cómo se dan los hechos? Aquí la autoridad ministerial solamente levanta el acta de hechos y evidentemente debió continuar sus pesquisas. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesaba para preparar el juicio es que obtuviera copias certificadas de estas actas de hechos para poder acreditar, como lo hizo ella ante Conducef y posteriormente ante el juez, cuáles hechos le habían sucedido y por qué en contra de su voluntad se habían realizado esas operaciones. ¿Cuánto tiempo pasa en lo que ella levanta esta denuncia y trata de recuperar todo lo que le robaron antes de que llegue el asunto con ustedes? ¿Cuánto tiempo ella está dando esta batalla, digamos?
Pues yo creo que aproximadamente medio año, 9 meses, algo así, porque después de presentar las querellas respectivas, acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios La Financieros, a la Conducef. CONDUCEF. Así es, presenta su reclamación. Bueno, presentó dos porque por separado le admitieron una por la tarjeta de crédito y otra por la tarjeta de débito. Ahí ella dio su relato de hechos, acreditó en la medida que pudo cómo habían sucedido los hechos y la Conducef le señaló fecha de audiencia conciliatoria. ¿Qué ocurrió? Le pide a Bancomer que rinda su informe y Bancomer pues hace referencia a una operación normal. Dice que si existió la presencia de las tarjetas y si se teclearon los NIP, se da por hecho que fue la tarjetaviente quien realizó las operaciones. Qué complicado, ¿no, abogado? Porque así como nos estás contando, obviamente pues la forzaron a que diera esta información. Vamos a hacer una pausa para que nos sigas comentando cómo se fue desarrollando este asunto y cómo es que llega al Instituto Federal de Defensoría Pública. Sí, Vamos a hacer la pausa. ¿Saben ustedes cuántas personas fueron víctimas de un delito en el año 2020? Pues fueron más de 20 millones. ¿Y cuántas presentaron denuncias? Entérate en un minuto. En México, más de 20 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en 2020. Esto representa 23.520 personas por cada 100.000 habitantes. Más del 90% de las víctimas no presentaron denuncia. La mayoría lo consideró pérdida de tiempo y menos del 20% porque no confía en la autoridad. En marzo y abril de 2021, 76.5% de la población encuestada tuvo la sensación de estar en peligro de ser víctima de un delito. 65.5% de las personas señalaron sentirse inseguras en su municipio o demarcación territorial. La percepción de inseguridad de 41.9% de la población fue mayor en su colonia o localidad. En la Ciudad de México fue reportado el mayor número de víctimas con 33.344 personas. Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando sobre el robo de tarjetas de crédito y cómo es que a través de un asesor jurídico federal ustedes pueden resolver este tipo de asuntos. Abogado, nos contabas del caso de esta periodista. Bueno, ya fue a presentar su denuncia ante el Ministerio Público, ya también fue a la Conducef, le agendaron, digamos, una sesión de conciliación. ¿Qué es lo que pasa después y en qué momento llega este asunto al Instituto Federal de la Defensoría Pública? Una vez que celebran la audiencia de conciliación y que no es posible conciliar a las partes, la Conducef deja a salvo los derechos de ambas partes para que acudan ante tribunales a demandar. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Qué es lo que dijo el banco? ¿Sí se presentó a la audiencia? Sí, claro. El banco explicó que la operación dentro de sus cauces normales debe de entenderse que fue la tarjetaviente quien realizó las operaciones si presentaron la tarjeta y si teclearon los números de NIP. Justo lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo acreditas que te obligaron a hacerlo, ¿no? Que tenían ahí a los asaltantes, a estas personas, obligándola a darle esta información. ¿Cómo se demuestra? Exacto, y ante la Conducef, pues no es la autoridad competente que pueda resolver el caso porque solamente tiene facultades conciliatorias. Así es de que por eso deja a salvo los derechos de las partes para que acudan ante los jueces a hacer valer sus derechos. Y es en ese momento que ella acude a buscar los servicios de los asesores jurídicos federales. Exacto, acude ante el Instituto Federal de Defensoría Pública y una vez que... Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, exactamente. Los hechos ocurrieron en Tijuana. Sin embargo, ella celebró contratos de crédito y contratos de cuenta de ahorro con Bancomer, porque fueron dos tarjetas, la de crédito y la de débito.
Esos contratos los tenía celebrados en la Ciudad de México y las partes habían señalado como jueces competentes a los de la Ciudad de México. Por eso la demanda se radicó en la Ciudad de México. Máxime que la periodista Paula Mónaco Felipe reside en la Ciudad de México. Bien, en ese momento cuando llega contigo y te platica todo esto y te muestra pues todo el expediente, todo lo que ella ha hecho, ¿cómo planteas tú tu estrategia legal pues para velar por sus intereses, para que le regresen su dinero? En primera, a pesar de que ella había hecho lo propio, había levantado las actas y había acudido a la Conducef, hacía falta recabar las pruebas en esas dependencias. Había que solicitar copias certificadas de los expedientes y una vez con todas ellas, su servidor considera que se trata de una falta de consentimiento, porque a pesar de que pues actualmente se pueden realizar operaciones a través de firma electrónica, el consentimiento sigue siendo un elemento de validez en los contratos, en todos los actos en que las partes se deban poner de acuerdo. Así es de que ese fue el argumento principal, que por parte de ella no hubo consentimiento. Así es de que a partir de esa premisa, pues buscamos jurisprudencia, buscamos legislación y encontramos que sí, que existía una jurisprudencia que ya tenía el camino andado, una jurisprudencia por contradicción de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en casos similares y también precisamente en casos de secuestro express, analizó y concluyó que a la institución bancaria le asiste la carga probatoria de acreditar que el tarjetaviente dio su consentimiento. Es decir, que el banco tiene los medios para exigirle a los establecimientos que se hubieran cerciorado que la persona... Que verifiquen que se trata justo de la persona titular de la tarjeta, porque pues cualquier persona puede presentar el plástico, digamos, pero se tienen que asegurar. A veces incluso te piden tu credencial del INE, ¿no? Para corroborar, pero ese requisito muchas veces se lo saltan ahí en los cajeros. Vamos a hacer una pausa, abogado, y de regreso nos explicas cuál fue el recurso legal que presentaste, qué tipo de juicio o cómo es que presentas tú todos estos argumentos que ya nos explicaste. Sí, cómo no. Vamos a hacer la pausa. Antes vamos a escuchar qué opinan los estudiantes. En este caso les preguntamos, si tú fueras víctima de un robo, ya sea en la calle o en el transporte público, ¿qué harías? ¿Denunciarías o no? Si fuese víctima del delito de robo, sí iría a denunciar ante la autoridad competente de mi entidad, pues considero que tomar acción sobre la persecución de los delitos repercutiría en la prevención, persecución y en la disminución de la impunidad de estos. Desde mi punto de vista, yo sí lo haría. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad civil, inclusive tomarla como el punto de vista legal, es decir, obligatoria, de acudir ante el Ministerio Público a plantearle unos hechos que la ley tipifica como delito. ¿Para qué? Para que podamos atacar y bajar los índices de seguridad y delitos en el país. Por supuesto que denunciaría, aunque no fuera el caso de un juicio ejecutivo mercantil, considero importante fomentar la cultura de la denuncia para erradicar la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Sí, yo lo denunciaría. Toda vez que como personas tenemos derechos, también tenemos obligaciones inherentes. Por ende, no podemos dejar toda la carga en los órganos jurisdiccionales. Es nuestro deber y responsabilidad coadyuvar con los mismos para lograr una efectiva administración e impartición de justicia. Las denuncias nos sirven para combatir la delincuencia y también nos sirven como antecedentes para que en un momento dado iniciemos un juicio. Muchas veces la población que ha sido víctima del delito de robo tiene el prejuicio de que denunciar es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el no hacerlo resulta aún más perjudicial para las personas, pues renunciarían a la posibilidad de tener acceso a la justicia y subsecuentemente a la reparación del daño, los cuales son derechos humanos reconocidos por la Constitución. Por lo que, ante esta situación, indudablemente acudiría a la Fiscalía de mi entidad federativa para denunciar la comisión de este delito.
Y estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre el robo de tarjetas de crédito y en este momento, licenciado, nos vas a explicar qué recurso legal planteas para justamente hacer que le devuelvan su dinero a esta periodista. Promovimos un juicio oral mercantil. En este tipo de juicios, las pruebas se ofrecen desde la demanda y la contestación. Y nosotros ya teníamos preparadas las pruebas que íbamos a ofrecer. En estos juicios existen 2 audiencias. La primera se llama preliminar y la segunda de desahogo de pruebas. En la primera audiencia, la finalidad primordial es ver si las partes pueden llegar a un arreglo. Si bien no fue posible llegar a un arreglo con el banco... O sea, el banco se resistía. Sí, porque insistió, al contestar demanda, insiste en el argumento de que si se presentaron las tarjetas y si se tecleó el NIP, eso quiere decir que fue la tarjetaviente quien realizó las operaciones. Sin embargo, a la hora de que en esa primera audiencia llega un momento en que las partes pueden convenir cuáles hechos son los controvertidos y una vez que se determinan en cuáles sí hay controversia y en cuáles no, pasamos a ver con qué pruebas se podría acreditar esos hechos controvertidos, pruebas de cada parte que previamente se ofrecieron. En esta parte de la audiencia, el banco accedió, el abogado amablemente accedió a desistirse de la prueba confesional. Esta prueba de confesión que las partes ofrecen mutuamente, casi siempre sistemáticamente lo hacen. El banco la ofreció, sin embargo, en el momento de la audiencia... ¿Y en qué consiste esta prueba confesional? ¿Que ellos hagan un reconocimiento o cómo? Exacto, la prueba confesional consiste en que las partes se hacen imputaciones mutuas, asegurando que la otra realizó X o Y conducta. Evidentemente, la periodista Paula Mónaco Felipe es una persona bastante preparada, escribe en varios diarios y pues hicimos hincapié de eso y el abogado del banco pues lo reconoció y pensó que no quiso dar esa batalla. La prueba no le arrojaría mayor beneficio. Entonces se desistió de la prueba y eso allanó la audiencia de desahogo de pruebas. En esta primera audiencia, el juez, como no hay conciliación y se deben desahogar las pruebas con las que las partes intentan acreditar sus hechos, señala la fecha de audiencia de desahogo de pruebas. Y ya en esa solamente se desahogaron las pruebas documentales que ofrecimos, las que ya había iniciado y preparado la periodista Paula Mónaco Felipe. Así es de que en esa audiencia la jueza pudo dictar sentencia de manera llana sin haber sido necesario el desahogo de pruebas presenciales. Y ahí quedó entonces evidenciado o se logró acreditar que ella no autorizó esas compras ni pues cuando los retiros del efectivo, ¿no? Exactamente, eso fue lo que concluyó la jueza y en la sentencia condenó al banco a reembolsarle todo el monto de las operaciones a la tarjetaviente, más los intereses legales que se pudieron reclamar. Bien. Licenciado, ¿qué habría pasado si esta persona hubiera acudido directamente con los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública y antes de pasar por todas las otras instancias que ella pasó y que no le resolvieron, ¿en cuánto tiempo hubiera resuelto este tema de la devolución del dinero? El juicio oral mercantil, en el caso que nos ocupa, se llevó aproximadamente 6 meses. Así es de que muy probablemente ese sería el tiempo que le hubiera llevado. Sin embargo, la preparación de las pruebas es primordial porque hay que ofrecerlas en el juicio. Y el intento de conciliación ante la Conducef también es muy importante porque como quiera que sea,
aun cuando las partes no lleguen a un arreglo, ambas, al comparecer ante la Conducef, le dicen cuáles son sus pretensiones y cuáles son las pruebas que tienen. Y ambas partes también le exponen al juez cuáles son los argumentos con los que cuentan para acceder o no a un compromiso. Así es de que al agotar esa fase conciliatoria es muy importante para determinar la viabilidad de promover o no un juicio. Exacto. Abogado, ¿qué le dirías tú a las personas que se encuentren en una situación como la periodista, que tengan un tema de tarjetas de crédito, que les hayan robado o alguna situación parecida? ¿Cómo se pueden acercar a los servicios de los asesores jurídicos federales? ¿Cómo no? Cuando el tarjetaviente, cuando el usuario de servicios financieros tenga la plena seguridad de que no realizó las operaciones y de que además puede acreditarlo, como sucedió en el caso de la periodista Paula Mónaco Felipe, debe acudir a Conducef y también con nosotros. Pueden ubicarnos en cualquier parte de la República. Tenemos presencia en todos los estados de la República directamente. Y si no, contamos con un número de Defensatel en el que estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese servicio es el 800-224-2426, donde estamos para servirles. Bien, pues ahí están los números en pantalla. Y abogado, te agradecemos mucho por compartirnos este caso concreto. Y bueno, cuéntanos qué haces en tus ratos libres. Sabemos que no son muchos porque tienen mucho trabajo, pero si hablamos de museos o centros culturales, ¿cuáles son tus favoritos? Pues está de moda ahorita el Museo de Frida Kahlo y, por ejemplo, todo Chapultepec, todo el castillo y todos sus alrededores siguen siendo parte de nuestra historia aquí en la Ciudad de México. El castillo de Chapultepec, sin duda. Licenciado Francisco Garrido Calderón, quédate con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Banco de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, un ícono arquitectónico en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo. Este espacio cultural tiene una de las colecciones numismáticas más importantes de América Latina, que nos invita a reflexionar sobre la importancia del dinero en la vida cotidiana y la relación del Banco Central de México con la sociedad. El dinero tiene una historia de más de 5,000 años. Su transformación desde semillas hasta datos electrónicos responde a las necesidades de la sociedad, que busca formas útiles de intercambio en diferentes contextos. Aquí encontrarán distintas formas del dinero, desde piedras, collares, herramientas, hasta monedas y billetes. Esta selección de piezas que circularon por todo el mundo es un verdadero viaje por diferentes épocas. Cada una muestra cómo el dinero siempre ha conservado sus 3 funciones principales: generalmente aceptado por la sociedad para realizar compras y pagos, fijar precios y documentar deudas, y transferir la capacidad de comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo. Este inmueble fue declarado monumento artístico el 4 de mayo de 1987. La arquitectura de este recinto es uno de los ejemplos más destacados del estilo Art Deco reflejado en su interior. El artista mexicano Fermín Revueltas realizó 3 vitrales para decorar el ventanal de la escalera en la sala bancaria. Aunque la obra quedó inconclusa por su repentina muerte, en la vidriera sobresalen campesinos y obreros en escenarios coloridos que reflejan ambientes rurales y urbanos, en diálogo con la modernidad plasmada como adelantos tecnológicos e industriales que representaban el ideal de progreso y desarrollo económico de los años 30 del siglo XX. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Banco de México. Recuerden que la entrada es gratuita y pueden obtener los boletos en la página museobancodemexico.mx.